planetas, gases, edificios, antenas, proyectiles, ¿qué tienen todos estos elementos en común? La respuesta, como siempre, la tienen las matemáticas. Desde el siglo III a.C. estas figuras han apasionado la mente del ser humano y han ayudado al progreso. Las cónicas son figuras geométricas principalmente curvas que se forman cuando un plano corta una superficie cónica o en algunos casos un cilindro. Depende del ángulo con el que incida el plano, se producen distintas formas. Ahora la ciencia nos ha traído una nueva forma revolucionaria de ver las cónicas. La lámpara. Gracias a ella, el ser humano entra en un nuevo mundo de interpretación de lo que las cónicas representan. Y me preguntarán, ¿cómo funciona? Pues de una forma muy sencilla. Moviendo la posición de la lámpara, podemos variar el ángulo con el que el plano incide contra la superficie cónica y la corta. De esta forma, en la pared se producen distintas curvas que se asemejan a las cónicas, como ahora veremos. Si hay fórmulas específicas para cada una de las cónicas, existe una fórmula general que nos permite expresar cónicas de cualquier tipo, tamaño u orientación, con la forma de una ecuación cuadrática de 5 parámetros. Dependiendo de las relaciones que se den entre estos parámetros, aparecerán unas cónicas u otras. Las cónicas están definidas por 5 parámetros, podemos representar cualquiera a partir de 5 puntos y resolviendo un sistema. Situaciones en las que podemos ver una elipse es en la órbita que describen los planetas alrededor del Sol, encontrándose el Sol en uno de los focos. Cuando el plano corta la superficie cónica con un ángulo mayor que el que describe la generatriz con respecto al eje, se forma una elipse. Define elipse como lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos denominados focos es constante e igual a la longitud del eje mayor o 2A. La elipse posee dos ejes de simetría y tiene una excentricidad inferior a 1. La fórmula de la elipse con ejes paralelos a los ejes de coordenadas es la que aparece en pantalla. Construcción de la elipse mediante el método del jardinero. Si tomamos la definición de la elipse como lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos denominados focos, F1 y F2, es constante e igual a la longitud del eje mayor de la elipse, podemos construir la elipse de una forma muy sencilla. Vemos que mientras va creciendo la longitud a uno de los focos, la distancia al otro va disminuyendo, permaneciendo constante y dibujando esta curva. Se puede comprobar que la longitud de la distancia, la constante, es igual al eje mayor. Un caso particular de la elipse se da cuando el plano corta el eje de la superficie cónica de manera perpendicular. Entonces se crea una circunferencia. La circunferencia es un caso especial de la elipse en el que los dos focos se han acercado tanto que coinciden en el centro de la curva. Se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que se encuentran a una determinada distancia, denominada radio, del centro fijo. Posee una excentricidad igual a 0 y dos fórmulas que aparecen en pantalla. Un ejemplo práctico que encontramos en las hipérbolas es la relación que existe entre la presión
presión y el volumen de un gas en un sistema cerrado. Vemos que al disminuir gradualmente el volumen, la presión de este gas aumenta de una forma proporcionalmente inversa. En el caso contrario, cuando aumentamos el volumen del gas encerrado en el sistema, la presión disminuye de forma inversamente proporcional. Cuando el plano corta la superficie cónica con un ángulo menor que el de la generatriz respecto al eje, de forma que es paralelo a dos generatrices y corta los dos conos de la superficie, se forma una hipérbola. El lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos denominados focos es constante e igual a la distancia entre los dos vértices, 2a. Posee dos ramas simétricas y una excentricidad mayor que 1. Además, existen dos rectas denominadas asíntotas que son a las que tienden las ramas de la hipérbola sin llegar a tocarse nunca hasta el infinito. La fórmula de la hipérbola y las asíntotas con ejes paralelos a los de coordenadas aparecen en pantalla. La técnica de la papiroflexia o de envolventes por hoja de papel es una forma de dibujar la hipérbola que consiste en, a partir de un punto que denominamos foco y de una circunferencia que se encuentra en el mismo eje, si estando la circunferencia relacionada con la otra rama de la hipérbola, consiste en hacer una serie de dobleces de forma que el foco coincida con la circunferencia. De forma que se producen una serie de rectas que son tangentes a la hipérbola denominadas envolventes. Cuando tenemos un número suficiente de envolventes, podemos proceder a dibujar la hipérbola. De esta forma podemos dibujar una de las ramas de la hipérbola, apareciendo aquí su vértice. Cuando el plano corta la superficie cónica de forma paralela a una única generatriz, se forma la parábola. Definimos parábola como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo denominado foco y una recta también fija denominada directriz. La distancia entre el foco y la directriz se denomina P y aparece en la fórmula de la parábola, ya sean verticales o horizontales. Tienen una excentricidad igual a 1. Si tomamos como constante una determinada medida del cordel y lo colocamos de esta forma con la escuadra y el cartabón, haciendo la escuadra de directriz y la chincheta de foco, se comprueba que la distancia desde donde se une la cuerda al tensarla con el cartabón al foco y de donde se une la escuadra del cartabón, donde está mi dedo, a la directriz, se mantiene constante. De esta forma se puede utilizar este método, también denominado del jardinero, para dibujar una parábola. Ya. ¿Pero qué haces, loco? Eres un degenerado, Pablo. Para degeneradas ya hay cónicas. ¡Cónicas degeneradas! Denominamos cónicas degeneradas a un conjunto de figuras que, aunque no son curvas, aparecen al cortar a la superficie cónica o cilíndrica en algunos casos especiales. Ahora los veremos rápidamente. Antes se producen cuando el plano que corta la superficie cónica lo hace con un ángulo menor que el de la generatriz y pasando por el vértice. Se podría decir que es como una hipérbola con los vértices comunes. Paralelas son un caso muy especial de cónica en el que cortamos a un cilindro con un plano paralelo a su eje. Se podría considerar como una hipérbola muy abierta o una parábola con el vértice en el infinito.
Caso de cónica en el que el plano es tangente a una generatriz de la superficie cónica o cilíndrica. Se podría considerar como dos rectas secantes y coincidentes. Produce cuando el plano secciona a la superficie cónica únicamente por el vértice. Se podría considerar como una circunferencia infinitamente pequeña. Una de las relaciones